aprobadas por Dios o no en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y hemos todo este tiempo hablado de salud y hemos visto las evidencias de lo que dice la ciencia con respecto al consumo de animales. Y yo creo que para el gran número de los hermanos que nos han estado acompañando, llegamos a la conclusión de que hoy los animales están enfermos. Pero es una conclusión en base a la ciencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios realmente con respecto a lo que nosotros estamos hoy aprobando o desaprobando? Y allá en Romanos capítulo 14 dice: bienaventurado el hombre que no se condena en lo que aprueba. Entonces es importante probarlo todo a la luz de la palabra y entender eso. Y nosotros vemos que la creación animal gime a una a causa del pecado. Y hoy más que nunca nosotros vemos a través de los estudios científicos que si hubo un tiempo, como dice la inspiración, que debíamos comer carne, no lo es hoy. No lo es hoy por todos los motivos científicos, nutricionales y la cantidad de enfermedades que nos han azotado como una pandemia de enfermedades no transmisibles basadas en una alimentación pobre. Y hablamos de pobre en nutrientes, pobre en vitaminas, en enzimas, en minerales, y rica en grasas, en carbohidratos, esos alimentos que son saturados en sodio, en azúcares, en grasas y en carbohidratos refinados. Entonces de eso ya hemos hablado un poco y vamos a entrar en materia de lo que Dios nos dejó revelado. Cuando Dios crea al hombre, le diseña un plan de nutrición, y yo creo que nosotros hemos visto esto constantemente, pero es menester volver a la palabra, porque la palabra es nuestra base, es el centro de la vida, de la vida del manual. Es el manual por excelencia que debe dirigir cada acto de la vida de los cristianos. Entonces, aquí vemos cómo esa dieta original, a causa del pecado, fue cambiada, pero el Señor le dio frutas, cereales, nueces y granos. Y Adán y Eva, ustedes saben que los habían colocado en el huerto del Edén, y el Señor se reservó de 1000 árboles. Coloco un ejemplo, se reservó uno. Dijo: de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros conocemos esa historia que hemos repetido constantemente. Eva comió el fruto y después se lo dio a su esposo. Y como resultado, ellos fueron expulsados del Edén, fueron sacados del Edén, y las condiciones del ser humano cambiaron totalmente. Las condiciones del pacto que Dios se había propuesto de que ese hombre viviese eternamente cambiaron. Y entonces esa dieta original se le añadieron algunos ingredientes. Entonces se le añadieron los vegetales y se le añadieron los tubérculos para esa nueva circunstancia que tendrían que afrontar, y se les quitó el árbol de la vida. Entonces esta es la dieta que hasta nuestros días el cielo quiere que nosotros tengamos, y ahora nosotros vamos a ver más adelante por qué y algunas cosas importantes. Entonces, aquí nosotros vemos una tabla acerca de la dieta y la longevidad. Ustedes recuerdan que en el Edén la alimentación era totalmente vegetariana, no consumían vegetales, no consumían tubérculos, pero consumían el árbol de la vida e iban a vivir eternamente. Después del Edén, ahí encuentra las referencias para que usted se dé la tarea en su casa de verificarlas. Después del Edén, entonces ellos dejaron de comer el árbol de la vida, ya no lo comían. Entonces comían frutas, cereales, nueces y verduras, y el promedio de vida bajó a 912 años, según Génesis capítulo 5. Después viene el diluvio,
Entonces, frutas, cereales, nueces y carnes limpias ya no consumían, el árbol de la vida, y ustedes saben que ellos se demoraron para empezar a cultivar verduras, llevaban, bueno, las frutas y los cereales, pero ellos empezaron a comer carnes limpias. Y el promedio de vida, según Génesis capítulo 11, fue 286 años. Después viene la época del pueblo de Israel, después del cautiverio, entonces frutas, cereales, nueces, carne limpia, verduras, leche y huevos. Y esa cita del Salmo 90:10, que yo creo que debiéramos aprenderla, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80, esto con todo es fatiga y trabajo porque pronto pasa y volamos. Entonces, aquí vemos cómo el promedio de vida se reduce drásticamente, ese promedio de vida. Y entonces después viene Levíticos capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Y en el versículo hay 47 versículos de Levíticos capítulo 11, 47 versículos donde habla del tipo de carnes limpias y carnes inmundas. Entonces, Levíticos 11:2 dice, estos son los animales que podrá comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. Esos fueron carnes limpias. No conocemos en Génesis si Noé conocía ese plan, pero el Señor le dijo animales limpios y Noé metió 7 pares de animales limpios, o sea, él ya tenía conocimiento de esta ley y el Señor les prohibió el consumo de carnes inmundas. Yo me he dado la tarea de estudiar esto un poco y hay una cantidad de investigaciones científicas, en especial del consumo del cerdo. Hay un libro completo que escribió un médico americano acerca de lo que produce el consumo del cerdo. ¿Saben una cosa? El cerdo come tan rápido que no tiene ácido clorhídrico, la cantidad de ácido clorhídrico para matar bacterias, virus, hongos, y entonces eso hace que su carne esté cargada de una carga de bacterias patógenas, de virus, de hongos y todo eso, y por eso ese animal es considerado inmundo. Allá en el libro de Isaías nos habla más acerca de eso. Entonces, después viene Éxodo, capítulo 16, y ese pueblo salió del cautiverio y Dios les quita la carne de animales y les da maná del cielo. Y ustedes leen el relato en Éxodo capítulo 16 y en Números capítulo 11. En Éxodo 16 es cuando Dios les da el maná y les dice que debían recoger un gomer por cada día y el viernes debían recoger doble porción, y ese maná es el alimento del cielo. Éxodo 10, el alimento de los ángeles. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da para comer. Y en Éxodo 16:31, ese maná dice que sabía a hojuelas con miel. Pero después el pueblo pide carne y el Señor les hace llover codornices. Y según el libro de Levíticos 11, las codornices son animales limpios. Entonces Dios contestó la oración en contra de su voluntad y ese día murió un poco de israelitas en el campamento. Entonces, y miren esta cita del Espíritu, profecía: el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, pues que sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Les quitó la carne de animales muertos y les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Entonces, miren que vez tras vez Dios quería llevar a ese pueblo al plan original y aquí les da el alimento de ángeles. Ustedes ven, Éxodo 16:31 dice que sabía hojuelas con miel, pero cuando ellos lo preparaban, Números 11, 4, 5 y 6, hay un relato pequeño de qué era el maná, cómo lo hacían,
cómo lo preparaban, lo majaban en molinos, lo molían en morteros y lo hacían de él tortas en calderos y sabía como aceite nuevo, o sea, tenía un sabor diferente, o sea, ellos no lo comían, quizás cuando al principio lo comieron crudo, pero como venían de una alimentación cocida, porque ellos decían, nos acordábamos cuando comían carne hasta saciarse, comían pescado y pan de balde, entonces ellos pidieron carne, comida a su gusto, como dice el Salmo 78, pidieron comida a su gusto, y el Señor les satisfizo su deseo, pero aún estaba la carne entre los dientes cuando vino la mortandad. Pero Dios, que Él quiere convencernos, no fuerza la voluntad. El Señor es permisivo y como dice su palabra, ya en Colosenses nos dio leyes contrarias a nosotros, que nos eran contrarias. Entonces Dios les da Levíticos 11 y Deuteronomio capítulo 14 de los animales que podían comer contrario a la voluntad de Dios. Y después de eso, después de Éxodo capítulo 20, entonces el Señor les da los 10 mandamientos, pero antes de eso, en Hebreos 8:5, dice, el Señor le instruyó a Moisés, mira que hagas todo según el modelo que te fue mostrado en la montaña. Y Hebreos 8:5 dice, sirven como copia y sombra de las cosas celestiales. Por cuanto Moisés estaba a punto de erigir la tienda, Dios lo instruyó diciendo, mira que hagas todo según el modelo que te fue mostrado en la montaña. Entonces, en Éxodo, déjenme mirar un momentico, Éxodo 25:8, y miren que viene Éxodo 25:8, dice, y que me hagan un santuario, pero para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces viene Éxodo 20, voy a hacerles un recuentico. En Éxodo capítulo 8, Dios a través de Moisés le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en la versión Dios habla hoy, dice, para que me adore, pero ese pueblo debía ir al desierto para aprender lo que se le había olvidado, porque llevaba más de 250 años de cautivos allá. Y entonces ellos tenían que aprender. Recuerden que la promesa le fue dada a Abraham y fueron 430 años de que se dio la promesa, pero Abraham da una vuelta grandísima y viene Jacob, sus hijos, viene José, después viene el cautiverio allá en Egipto, y entonces el Señor allá en el desierto, les da un mandamiento. Ya viene Éxodo 20, las leyes, ya vienen las leyes ceremoniales, y en 25:8 Dios le dice que hagan un santuario, pero que hagan conforme al modelo que fue mostrado en la montaña. Y entonces allí ese modelo maravilloso, en medio de ese modelo, todo ese modelo, ¿para qué se lo da? Para desarrollar las fiestas bíblicas. Entonces la primera fiesta son las fiestas de primavera. Y después vienen las fiestas de otoño. En esas fiestas de primavera, entonces venía la Pascua, la Pesach, que en Éxodo capítulo 12, ahí viene la Pascua. Recuerden que ellos tenían que untar con el cordero pascual, debían comer ese cordero entre la familia y debían comerlo con carne, con hierbas amargas y sin sal, y debían desangrarlo, y todo lo que no se comieran debían quemarlo. Después viene la fiesta de los panes sin levadura, y después viene la fiesta de las primicias. Recuerden que estas son las fiestas de primavera. Entonces, en torno a estas fiestas giraba el santuario. Después viene la fiesta de Pentecostés y después vienen las fiestas de otoño. En el séptimo mes, al primero del séptimo mes, venía la fiesta de las trompetas. Y al día 14
de ese séptimo mes, a los 10 días del séptimo mes, venía la fiesta de trompetas, el día 14 venía el día de la expiación y después venía la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el Señor a través de esta ilustración práctica del Evangelio quería enseñarles a través de eso el plan de redención. Entonces, todas estas fiestas fueron cumplidas históricamente durante la primera venida de Jesús. Y de ahí, después viene, ya se acaba el periodo de las fiestas, viene el periodo de la iglesia y vamos a mirar algo muy importante. Y es que la Pascua, recuerden que Jesús, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Pascua prefiguraba el Cordero y el Cordero era Jesús, era la crucifixión y muerte de Jesús. Después vienen los panes sin levadura, esa fiesta que es la sepultura de Jesús cuando está allá. Después vienen las primicias, la resurrección de Jesús. Recuerden que resucitó el primer día de la semana. Y después viene la fiesta de Pentecostés, que fue cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo a los 50 días de estas fiestas. Entonces vino la fiesta del Pentecostés, ahí empieza la iglesia y ahora viene un periodo, es un periodo de las fiestas de otoño que empezaron a cumplirse desde el año 1833 con la fiesta de las trompetas, cuando Guillermo Miller y 1833 la caída de estrellas y comienza la fiesta de las trompetas. El 22 de octubre de 1844 comienza el día de la expiación y la fiesta de tabernáculos que nosotros estamos esperando, aunque ustedes estudian en Patriarcas y Profetas que dice que nosotros debiéramos estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, es liberación completa del pecado, victoria sobre el pecado. Entonces, todas estas fiestas que nosotros vemos se realizaban durante 359 días en el atrio y en el lugar santo. Al lugar santísimo no podían entrar ellos. Entonces, el pecador penitente llevaba su cordero. Entonces, ese cordero era sacrificado y después las partes de la sangre era llevada adentro y después ese cordero iba a ser quemado. Ustedes recuerdan que Jesús él es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes pueden leer Isaías 53 y allí en Isaías 53 nosotros vemos al Cordero sufriente y entonces en Jesús se cumplieron todas las fiestas de primavera. Todas las fiestas de primavera, en la Pascua, la muerte de Jesús, la fiesta de los panes sin levadura, que es la sepultura de Jesús, y las primicias, que es la resurrección de Jesús, y después de los 50 días, la fiesta de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, todas estas fiestas se cumplieron aquí en la tierra, se cumplieron literalmente aquí en la tierra. Y quiero decirles algo, nosotros cuando miramos la Biblia, el sacerdote podía comer de la carne de los corderos, en especial de las ofrendas. Algún día miraremos acerca de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote durante 359 días, recuerden que el calendario judío eran días literales de 30 días, no eran 365 días ni 6 horas, sino 360. Entonces, esos días de 30 días, esos meses de 30 días, perdonen la redundancia, esos meses de 30 días, entonces, durante 359 días, podían comer de todos los animales limpios, pero el sacerdote comía de las ofrendas de paz, Y
en ese tiempo, ustedes recuerdan que cuando Jesús resucitó, se presenta a los discípulos y ellos creían que era un espíritu. Y el Señor Jesús les dice, ¿tienen algo que comer? Y le dieron un trozo de pescado asado y algo de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Este relato completo, toda la historia completa en torno a eso, lo encuentra en Lucas 24, el 41 y 43. ¿Saben? Me he dado a la tarea de investigar, y es una cita muy controversial. El libro de Lucas es el único que cita que Jesús comió pescado, y miren que para los judíos hace 2000 años, más 2000 y tantos años, era lícito comer pescado. O sea, era como que dijéramos hoy en el mundo del veganismo, del vegetarianismo, bueno, el pan, la granola, qué sé yo, un alimento aprobado no solamente por la Biblia, sino la tradición y todo. Entonces era lícito comer pescado. Entonces Jesús comió pescado. ¿Y saben algo? Ha habido muchísima controversia, hay bastante en el mundo del vegetarianismo, del veganismo. Hay hermanos de la Reforma que se niegan a aceptar esta cita y buscan, pero ustedes leen en el internet, el lineal griego, ustedes van a encontrar que literalmente dice que tomó y comió delante de ellos. Entonces, tomó miel y comió delante de ellos el pescado. Entonces, nosotros no podemos poner a controvertir esta cita porque Jesús es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Y recuerden que Jesús, cuando nosotros hablamos en el gran patrón profético, Jesús, ¿en qué lugar del santuario estaba en ese tiempo? Estaba ¿en qué lugar? En el atrio. La tierra es el estrado de los pies del Señor, es el atrio, y entonces en el atrio se podía comer, no era pecado todavía, no, el Señor no había dado luz con referente a eso. Ya vamos a entrar en materia y miren lo que hablamos de que Jesús no pecó por eso. Primera de Pedro 2:22, el apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, era la voluntad de Dios que la luz que tenían en ese tiempo, no existía la luz de la Reforma Pro Salud como hoy la tenemos. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Entonces, por eso no pecó Jesús. Entonces, aquí nosotros vemos que no se halló engaño en su boca, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Recuerden que la luz es creciente y así como la verdad presente son verdades distintivas para cada tiempo, para cada lugar, para el tiempo profético en el cual estaba viviendo Jesús no era pecado consumir eso. Y miren lo que dice Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en el Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, no hay la menor sombra de que Jesús haya pecado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden, voy a volverme un poquito aquí. Entonces, Jesús estuvo hasta la fiesta del Pentecostés, un día antes, un momento antes de la fiesta del Pentecostés, y entonces después, Hechos 1:9, después de que le dio todas las instrucciones, que se quedaran en Jerusalén hasta que hubieran recibido el Espíritu Santo, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Jesús ya había sido sacrificado por los pecados del mundo, o sea, los pecados del mundo cayeron sobre él y ahora debía llevar esas primicias, esos primeros frutos al reino de los cielos. Y Apocalipsis 4, versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adorando al que vive por los siglos de los siglos y echando sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí empieza el ministerio en el lugar santo. En el lugar santo, y entonces allí los 24 ancianos lo entronizan, es ungido como sacerdote, es la entronización de Jesús. Otro día, quizás si hay algún momento de que hablemos de la fiesta judía, pero eso es hermosísimo, hermosísimo hablar. Entonces, recuerden que el sacerdote debía llevar la sangre, allí estaba la mesa de los panes sin levadura, la menorá, y estaba el altar del incienso. Allí el sacerdote entraba y untaba la sangre en los cuernos del altar, quemaba el incienso, dejaba caer unas gotas en el incensario y asperjaba esa sangre en el velo que ustedes ven allá al fondo donde llevan labrados los ángeles con cinticas de oro. Ahí asperjaba esa sangre, el humo del incensario. Esas cortinas eran un poco más bajas del techo, el humo del incensario pasaba al lugar santísimo y hasta el 22 de octubre de 1844 Jesús estuvo ministrando en este lugar, pero después del 22 de octubre, Levítico 23, 27 dice, el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea. Y miren lo que dice, ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrasada al fuego. Según la tradición judía, ¿saben cuánto ayunaban ellos? Un día aproximadamente de 24 horas, pero ellos ayunaban 25 horas. Era el gran sabatón, el día de la expiación, y era un día de ayuno y de una ofrenda abrazada al fuego. Y ahora vamos a ver Levítico 16 del 8 al 10, nos dice que en ese día habían solamente 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Y entonces echaban suertes, y hará traer el versículo 9, Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, un sacrificio era por Jehová, el macho cabrío, y el otro era por Azazel, donde confesaban todos los pecados. El sacerdote ponía sus manos por ese Azazel y era llevado al desierto para que muriera. Bueno, y esa sangre del Azazel, del macho cabrío que fue por Jehová, era llevada al lugar santísimo, Entonces nosotros encontramos en Daniel 8:14 que esa fiesta se cumplió a los 2300 tardes, después de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado, que es la fiesta de expiación o Yom Kippur, según Daniel 8:14. Y miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 474, el asunto del santuario, como Dios le mostró a Guillermo Miller. Estuvo el ángel ahí para acompañarlo, y a través del estudio del libro de Daniel,
Guillermo Miller llegó a la conclusión de la purificación del santuario. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844, reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Entonces, al entender ese tema del santuario, Guillermo Miller, los pioneros, llegaron a la conclusión que al final de los 2300 tardes y mañanas iba a comenzar el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y que eso reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y que la mano de Dios demostraba que había dirigido el gran movimiento adventista. O sea, nosotros no nacimos por azar, nosotros nacimos por una profecía bíblica como adventistas del séptimo día. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto para que tengamos más solidez en nuestros temas, en la cuestión del evangelismo, en todo lo que Dios ha diseñado y nos ha dado al entender este tema del santuario. Sigamos. Entonces, ese asunto aclaró todos los misterios del desengaño. Ustedes saben que hubo un desengaño porque Jesús no pasó, no vino a la tierra, hubo un engaño, se engañaron ellos mismos, ellos decían que el santuario era la tierra y después hay una historia fascinante, cómo Dios les revela todo eso. Y Dios les revela todo un sistema de verdades que forman un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Entonces, Dios revela más luz y hay más privilegios, pero también hay más oportunidades, pero también Dios le da un carácter más específico y más abarcante del trabajo que como pueblo debían desarrollar. Entonces, nosotros vemos que esos 2300 tardes y mañanas parten a partir del año 457 antes de Cristo, cuando se da el decreto de la reedificación de Jerusalén. Entonces, 490 años hasta Jesús y después 1810 años a la purificación del santuario. 70 semanas, según Daniel, están determinadas sobre tu pueblo, o sea, los 490 años, hasta el apedreamiento de Esteban. Esas fueron las 70 semanas de la oportunidad para el pueblo de Israel. En esas 70 semanas están el bautismo de Jesús, la crucifixión y muerte de Jesús. Nosotros vemos que a la mitad de la semana le quitarían la vida al cordero y después allá viene el apedreamiento de Esteban. Entonces, todos esos 2300 años fue lo que el Señor le iluminó, le dio al estudio de Guillermo Miller para que llegara a la conclusión de que en 1844 empezaba la purificación del santuario. Y ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 nos dice que ha llegado la hora del juicio. 14:7 diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 14:6 dice, vi a otro ángel volar por el medio del cielo. Entonces el 7 nos dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó el día de la expiación. Y hermanos, y miren lo que dice, ¿qué debía hacer el pueblo? Levíticos 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Y Salmo 69:10 dice, cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Entonces, en ese día debían afligirse, era un día de ayuno. En Levíticos capítulo 23 leímos que era un día de ayuno. Levíticos 16:29 también nos dice
que es un día de aflicción. Debían afligir la carne no comiendo. Era un día de ayuno. Y saben que el Señor nos dice que era un estatuto perpetuo en el día de la expiación. El día de la expiación es Yom Kippur. Significa el día que se cubre, que se cancela, que se perdona, que se reconcilia. También recibía el nombre de el día del ayuno y gran ayuno. La expiación produce reconciliación y el día de la expiación representa la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Entonces nosotros vemos cuán importante para nosotros es este día tan solemne en el cual estamos viviendo. Y miren lo que dice la sierva del Señor con respecto al ayuno. El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios recomienda? Es la abstinencia de todo alimento estimulante, podríamos agregar ahí perjudicial, y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. ¿Cuáles son esos alimentos sanos? Génesis capítulo 1 versículo 29. Desde el año 1844 nosotros sabemos de que estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Mis hermanos, Jesús dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no terminó, mis apreciados, el plan de salvación. El plan de salvación concluye allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Todavía no ha concluido. El plan de salvación no culminó en la cruz del Calvario. Todo hombre, miren lo que ocurría en ese día de la expiación, todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. O sea, ese día no comían. Era el día de la expiación. Y mire lo que dice la sierva del Señor. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Recuerden que cuando descubrieron el tema del santuario, reveló un conjunto de verdades que ellos no conocían. También los privilegios, pero también la responsabilidad que como pueblo debía tener con esa luz. La reforma pro salud está tan íntimamente relacionada como el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero el mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. ¿Y qué está en el mensaje del tercer ángel? Recuerden que los tres se unen entre sí. Ese mensaje es que ha llegado la hora del juicio. Entonces, nosotros vemos que la cabeza es Cristo, de que el corazón del mensaje es la justificación por la fe, de que el cuerpo es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje que nosotros debiéramos estar predicando, el mensaje de los tres ángeles, y el brazo de ese mensaje es la reforma pro salud. Entonces, aquí vemos todo ese conjunto de verdades reveladas sistemáticamente para que como pueblo de Dios nos preparásemos y estuviésemos haciendo ese trabajo mientras dure el tiempo. Dios dio la luz sobre la reforma pro salud y aquellos que la rechazan, rechazan a Dios. Miren esto. O sea, se está cumpliendo literalmente Éxodo capítulo 16. Dios les da el maná y el maná para nosotros es lo que era para el pueblo de Dios, para nosotros es
el consumo de alimentos saludables. Recuerden que el sumo sacerdote está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Y allí en ese santuario, en el arca del pacto, Éxodo 16:33, Dios le dice a Moisés, y Moisés Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Éxodo 16:34 dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová mandó a Moisés. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esto se le mostró al apóstol Pablo, Hebreos 9:3 y 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Miren lo que estaba allá. Jesús pasó a ministrar al lugar santísimo del santuario celestial y allí se veía el arca del pacto. ¿Y qué hay? El maná es símbolo de la reforma pro salud, así como en Éxodo capítulo 16, y ahorita vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía donde nos dice que especialmente es eso. La santa ley de Dios es el sistema educativo que Dios le da a partir de los 10 mandamientos y todo lo que se desarrolla de ahí. La vara de Aarón que reverdeció es la justificación por la fe. Y miren lo que dice Manuscritos Selectos, tomo 7, 1902. La luz que Dios ha dado y continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. O sea, así como Dios dio el maná en ese tiempo tan solemne, en Éxodo capítulo 16 les da el maná porque Dios sabía que la carne de animales iba a producir enfermedad y sublevación, insubordinación. Hoy, mis hermanos, a partir del 22 de octubre de 1844 se revela un conjunto de verdades que para nosotros como pueblo adventista, como movimiento adventista del séptimo día, hermanos, nosotros debiéramos estar observando rigurosamente. Entonces, la visión del 6 de junio de 1863 nos mostró un conjunto de verdades con respecto a la salud de nuestro cuerpo, y ahí entendimos más 1 Corintios 6, 19 y 20, porque estaba opaca la visión hasta ese tiempo, aunque ya otras personas su conciencia les indicaba que debían volverse vegetarianos. José Beis, antes de que viniera la reforma pro salud, José Beis hacía años que era vegetariano y le preguntaron que por qué se ha vuelto vegetariano y que no tenía ninguna razón científica para hacerlo, pero descubrió que le hacía bien a su cuerpo y por eso no consumía productos de origen animal. Y entonces ahí entendimos que nuestro culto racional es glorificar a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Dios nos ha separado, nos quiere apartar para sí, y quiere que seamos santos y presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si el comer carne, cuando hablamos de carne, estamos aquí, el Señor engloba carne, pollo, pescado. ¿Fue alguna vez saludable? No lo es ahora. Los cánceres y tumores y enfermedades infecciosas mayormente a la costumbre de comer carne. Y miren porque al haber más luz, hay más privilegios, pero también más responsabilidad. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana, porque este es un día de ayuno, y el ayuno que Dios nos recomienda es abstenernos de todo alimento perjudicial. Y lo que era el maná para el pueblo de Dios, el sumo sacerdote entró al lugar santísimo y está oficiando ahí, y lo que era el maná para el pueblo de Dios, para nosotros hoy es lo de los alimentos saludables. Entonces, mis hermanos, es imposible que nosotros
al satisfacer el apetito tengamos la perfección cristiana. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, nosotros no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque hemos sido comprados por precio. Yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no nos pertenecemos, hemos sido comprados por precio. Entonces yo debo seguir el plan de Dios. No debo seguir mi inclinación, ni lo que dice la mayoría, ni lo que me aconsejan, ni nada de eso, sino qué dice el Señor. Entonces, hermanos, recordemos que la obra en el atrio fue la obra de justificación, es la obra que Jesús hizo en nosotros después del Pentecostés. Jesús sube al lugar santísimo del santuario celestial. A partir del 22 de octubre de 1844, Jesús está oficiando en el lugar santísimo. Y miren que al descubrir los pioneros esto, Guillermo Miller descubrió un conjunto de verdades, hermanos, que nos hacen diferentes de los demás movimientos religiosos, de las demás religiones. Dios dio un mensaje peculiar y de aquí sale el mensaje de los tres ángeles, porque el Señor dice, ha llegado la hora del juicio. Y vamos a ver algo muy importante para nosotros, cómo en los tipos se unen con los tipos que se vivieron en el Antiguo Testamento, hoy se encuentran con el antitipo. Éxodo 16, Dios da el mensaje de la reforma pro salud. El 6 de junio de 1803, Dios da el mensaje. En Éxodo capítulo 20, el mensaje de la justificación por la fe. En 1872 se da el mensaje de la educación, es donde se escribe el libro de la educación, consejo para maestros, padres y alumnos, la educación cristiana, el hogar cristiano. Números 13, el mensaje de la justificación por la fe. En 1888, usted recuerda en Números 13, Josué y Caleb, que fueron con los 10 espías y los 10 trajeron falsos informes y Josué y Caleb trajeron informes verídicos. En 1888 Dios levantó, vamos a ver, Josué y Caleb, y en 1888 levantó a dos hombres, A.T.J. Jones y L.J. Waggoner, que dieron el mensaje de la justificación por la fe. Y entonces Dios levantó en el desierto a un profeta, a Moisés, y Dios levantó una profeta, a Ellen White. Levantó a Moisés para llevar ese pueblo a la Canaán terrenal y levantó a la sierva del Señor, a Ellen White, para prepararnos para ir a la Canaán celestial. Y mis hermanos, el tipo se encuentra con el antitipo y por eso ustedes van a encontrar citas repetitivas en el espíritu de profecía. El Israel moderno está siguiendo en pos del Israel antiguo. Entonces, mis hermanos, nosotros debiéramos estar con nuestros ojos fijos en esas escenas del juicio final. Y en conclusión de este tema, podíamos redondear. Y yo voy a hacerles una pregunta, a ver si entendieron el tema. Es tiempo de que nosotros como pueblo estemos comiendo carnes, lo que es entre comillas pseudocarnes limpias, según el tema del santuario, que nosotros hoy estamos en la fiesta del día de la expiación. 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. Hermanos, recuerden que hemos de glorificar a nuestro Dios en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, porque todo pertenece a Dios. He aquí, el Señor ha dicho, yo vengo pronto y mi galardón es conmigo para recompensar a cada quien.
Bueno, hermanos, hemos concluido este tema. No sé